Vamos a hablar un poquito de economía, de cómo están las cosas. Me gustó mucho, siempre lo sigo y lo escuché y me interesó cómo lo cuenta Juan Valerdi, que es economista y docente universitario, Ujú. cómo cuenta la economía. Hola Juan, Pablo Dugan te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Un placer hablar con vos y tu equipo. Lo mismo, Juan, me alegro de poder charlar contigo y bueno, me gustaría que sin entrar demasiado en tecnicismo, ¿no? Porque sabes que no somos economistas, pero nos interesa mucho tratar de entender qué es lo que está pasando con la economía hoy en la Argentina. Viste lo que dice el refrán: si un economista entra mucho en tecnicismo es porque te está Garcando, sí. embocando, digámoslo, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, ¿y Así cómo que estamos? la situación actual es una situación insostenible desde muchos puntos de vista. Una de las partes que tiene que ver con el dólar es que el gobierno ha dicho que está acumulando dólares, cuando en realidad lo que está haciendo es comprar dólares y no usarlos para nada de las cosas que tendría que estar haciendo. Por ejemplo, pagar las importaciones. Ahí emitieron unos bonos que están linkeados al dólar desde el Banco Central, y entonces patean para adelante el pago de las importaciones, y lo poco que se está liquidando exportaciones, que es muy poco, lo van acumulando. Eso les debería servir, por ejemplo, para pagar el swap con China, que está por vencer, y que como rompimos relaciones prácticamente con China de la mano de Milei, y por decisión de Milei, no del Congreso ni de ningún otro área del Estado, como podría ser Cancillería, tenemos que pagar ese vencimiento, que son 5.000 millones de dólares, y dudo que el Banco Central disponga de ello. Por eso estos días vimos que estaba desesperado Caputo tratando de ver quién le prestaba, sea como sea, y con condiciones que sean como sean, pero aún así no consigue los miles de millones de dólares. Pero, como si esto fuera poco, los exportadores en diciembre estaban festejando el dólar oficial de 850 pesos, pero hubo un 60-70% de inflación en dólares desde ese momento hasta ahora. Esa inflación tiene que ver con que bajó el dólar financiero, que es el dólar MEP, y el contado con liqui, que estaba 1.200, bajó a 1.000, y todas las cosas subieron en pesos entre un 50 y un 60%. O sea, ese dólar debió haber acompañado la inflación desde ese momento, ¿o no? Es lo que van a decir los exportadores, porque te van a decir: yo estoy pagando los insumos hoy muchísimo más caros, los costos internos, por ejemplo, el transporte, muchísimo más caro que lo que pagaba en diciembre, y sin embargo seguimos con los 8.50. Entonces le van a pedir que devalúe. Si devalúa, vamos a entrar entonces en el segundo tema, que no son los dólares, sino la inflación. Hasta ahora viene bajando la inflación. Primero la hicieron subir hasta el 25% en diciembre, diciéndole a todas las empresas: hagan lo que quieran porque ahora son libres, y ahora se asustan porque algunas de tan libres se parecieron a liebres, que son, por ejemplo, la medicina prepaga y algunos otros de los alimentos y bebidas. A la medicina prepaga la quieren hacer retrotraer, y a los alimentos y bebidas los amenazan con importar alimentos y bebidas que no le mueven al perímetro ni de casualidad. Y además, para importar muchos alimentos y bebidas, ¿qué necesitas? Dólares, que no tiene el gobierno. Entonces, si llegan a devaluar, van a alimentar una inflación que hoy está como estaba hace 6 meses, 7 meses, durante el tiempo en el que Alberto era presidente y Massa era ministro. Festejan un 9-10% que puede llegar a venir en el próximo mes, y sin embargo estamos igual que hace 6 meses. Es una tasa bastante insostenible, a pesar de que han destruido el consumo del mercado interno, que son 2/3 de nuestro PBI, y que hay miles de pymes que hoy están viendo que con sus nuevas tarifas de luz, de gas, con una serie de costos que tienen relacionados con el mercado interno, no pueden continuar existiendo directamente, ni hablar de bajar sus precios o de vender. Por eso, Juan, por creo que debajo de... hoy la gran pregunta no es tanto cuánto va a ser la inflación, sino cuándo salimos de esta recesión barra depresión, es decir, cuándo empezamos a tocar fondo para después supuestamente rebotar en forma de V o Dios quiera, no sé, qué es lo que tendría que hacer o qué es lo que tendría que pasar para que empiece a mejorar la situación, para salir un poquito de esta recesión o depresión. Lo que supuestamente apuesta Caputo y Milei es algo que ya conocemos, que es el famoso segundo semestre, la lluvia de inversiones o los brotes verdes. Que eso tiene que ver con lo que decía el otro día Milei en Yao Yao, que era: pongan ahora lo que hay que poner, lo dijo de otra forma, e inviertan. Se lo estaba diciendo a unos tipos a los que acababa de festejarle, y no digo empresarios porque para mí no son empresarios,
a unos tipos a los que les acababa de festejar que fugaran capitales al exterior. Claro. Entonces, esos tipos van a invertir en un país que es viable económica, política y socialmente, y que tiene un mercado interno fuerte. O vos me dirás, no, lo que pasa es que van a hacer la salida exportadora. Primero, que la salida exportadora no es de un día para el otro. Segundo, que hay que invertir en muchísima tecnología para exportar bienes industriales. Y el agro exporta lo que puede y lo que quiere cuando ve que el dólar le da. Y no estoy hablando de los chacareros, sino de los grandes exportadores, que son los que juntan lo de los chacareros para exportarlo, ¿correcto? Y tercero, esos pymes, los miles de pymes, que son los que realmente invierten normalmente en la Argentina, porque no fugan capitales, y que son los que generan empleo en más de 2/3, no pueden invertir porque están a punto de cerrar, y porque el mercado interno parece ser fundamental y está destruido. Entonces, no hay ninguna forma de que ese segundo semestre maravilloso, la lluvia de inversiones y demás, llegue para que la B corta exista. Entonces vamos a tener el peor de los mundos, que es la B corta va a ocurrir, pero en la inflación, cuando devalúen, y cuando las empresas hagan lo que se les cante, porque no me imagino a este gobierno realmente apretándolos para que no suban. O sea, los la B precios. corta, vos decir, no va a ser de actividad económica, sino de inflación. Exactamente, y Opa. con una actividad económica muy golpeada, con lo cual vas a tener marchas, vas a tener paros, como recién escuchaba en el transporte, vas a tener una serie de reacciones de la población que no va a tener más margen para esperar el futuro. Eso, ¿no? ese es el tema. Yo no sé si esa es una pregunta que tienen que contestar los economistas, pero ¿cuál es la tolerancia que habitualmente se analiza a este tipo de recesiones o de depresiones económicas, ¿no? Por parte de la gente? Claro, pero no sé si lo puede responder un sociólogo o un psicólogo social, o quién lo puede responder. Lo que yo te digo es lo que veo cotidianamente. Hablo con muchos empresarios pyme que obviamente tienen que despedir gente, suspender gente, o tienen que cerrar directamente, y no me imagino que esto se pueda sostener mucho tiempo sin que haya, y por eso te dije, no digo que va a haber otra marcha de 400.000 personas reclamando contra, por ejemplo, la ley de bases, o lamentablemente con otras medidas del gobierno que son mucho más dañinas que lo que estaba haciendo con la universidad, que de por sí ya era gravísimo. Pero las cosas de fondo que no se ven, que tienen que ver con la economía, pero también con los derechos sociales, laborales y demás, no sé si va a haber marcha masiva, pero sin duda va a haber marchas sectoriales, paros, cortes de calles y demás. Vos decís, y sabemos como que cuando algo es grande no le pueden aplicar el protocolo, ¿no? pero, por ejemplo, como efecto de la aprobación de la ley bases, ¿va a haber problemas, decís vos? Seguramente, pero no con la masividad que hubo Uh-huh. en la marcha del martes por las universidades. Lamentablemente, la marcha de las universidades incluía seguramente muchísima gente que lo había votado en Milei, pero iban por algo muy puntual. Yo no sé si esa gente, esos chicos, esos jóvenes y mucha gente adulta que fue a esa marcha es capaz de ir porque estamos cediendo soberanía, porque estamos abriéndole los cielos a Chile, que es competencia desleal, porque estamos cerrando el CONICET o porque estamos cerrando nuestras usinas nucleares. Sí. ¿Entendés? Entiendo. Son Y menos Juan, evidentes. pero volviendo a la economía, vos decís, esto es un programa que no cierra, que no termina bien, que revienta. De ninguna manera. Es muy parecido a lo que pedía Macri de la lluvia de inversiones, de reclamar las inversiones a los empresarios. No va a ocurrir, y la salida exportadora está complicada, además de lo que dije antes, porque el mundo hoy se está poniendo de alguna manera desglobalizado por la guerra que hay entre Estados Unidos y China desde el punto de vista comercial, más por problemas que hay desde el punto de vista de las guerras y el movimiento logístico de los barcos y demás. Así que la salida exportadora está más complicada que antes todavía. Bueno, si no tenés inversión, no tenés exportación, no tenés mercado interno y creo que no tenés ahorro tampoco, no sé cuáles son los drivers un poco de la economía, no tenés ninguno de esos, estás listo. Chocás. Si no tenés todo eso, lo que haces es chocar. Chocar quiere decir que lo que le prometiste a la población para que aguante no aparece a tiempo para que la población no reaccione diciendo, flaco, ya está, se me acabó la paciencia. ¿Y qué pasa con el dólar? Porque hoy tuvo una pequeña alza el dólar blue. ¿Qué significa? ¿Por qué está pasando eso? ¿Tenés idea? El dólar ilegal se puede mover por infinitas razones, pero no mueve el amperímetro. En realidad, lo que tenemos, que también no te lo había comentado, pero es otro problema con el dólar, es que una parte de la baja de los dólares financieros, el MEP y el contado con liqui, bajó porque entraron dólares que se dedicaron a la timba con la tasa de interés en pesos. Para que ellos digan, ya tengo 50-60% de ganancia en dólares, tienen que volver a convertirlo en dólares. Y eso lo tienen que hacer en el dólar financiero, el MEP y el contado con liqui, que cuando sube arrastra el blue, ¿no? Ayer hubo también una noticia financiera por ahí compleja, pero
entiendo que licitó bonos el gobierno y no le fue bien. ¿Qué significa eso? Que los que están en la timba financiera desde diciembre, porque este gobierno le dijo entra, que viene la joda de nuevo, como hicieron con Caputo y Sturzenegger durante el macrismo, están viendo que se está acabando la primera vuelta. Después harán una segunda vuelta, pero con otro dólar oficial, con otro dólar de contado con liquidez y demás, y cuando vean que hay dólares suficientes para salir la próxima vez. Porque otra cosa que no está haciendo el gobierno es darle dólares a las grandes empresas para que puedan pagar utilidades y dividendos al exterior, grandes empresas extranjeras, digo, Claro. que son también a los que el gobierno le pide que inviertan. Le dicen, no, ¿qué voy a invertir si no me dejas sacar las ganancias? Compleja toda la situación que planteas, ¿eh? ¿Esto se va a ver en meses los problemas? ¿Pocos meses, muchos meses? El primer hito importante en junio es como máximo lo que hay que pagarle de los chinos. Porque el swap no se chinos. renueva, no se amplía ni se renueva. Y el segundo hito importante es este que mencionábamos, de qué van a hacer los que tienen que salir al contado con liquido al MEP, que están empezando a hacer toquecitos en esos dólares y no le compran bonos al gobierno, y van a empezar a pensar, es como el juego de la silla esta timba. El que se va último está frito. Corre Entonces, riesgo. en un momento dado se van todos juntos, que es lo que pasó en marzo-abril del 2018, cuando Sturzenegger le vendió varios miles de millones de dólares para cubrirle la salida, ¿no? Ay. Pero acá no va a haber dólares para que salgan. Se va a ir a cualquier precio el dólar. Hay muchísimos menos, porque en esa época lo que había eran 100.000 millones que se habían tomado de deuda de la mano de Caputo. De privado. En enero del 2018 se acabó la joda y no le daban más deuda. Entonces, por eso, en marzo salieron todos corriendo y no había suficiente dólar, y los primeros salieron con éxito y los siguientes se comieron la devaluación. Juan, clarísimo, muy amable, gracias. Te mando un abrazo grande, hasta la próxima. Abrazo, gracias. Juan Valerdi, economista con una mirada bastante pesimista, Paula. Sí, tema swap, están viajando a China. Sí. Para ver si lo pueden renovar exactamente, o si van a tener que cumplir con los compromisos y desembolsar. La idea es que no tengan que desembolsar, porque es Claro. dinero que no tenés. Y después